Francisco Carinao, Mapuche, novena región. Bueno, referente a lo que consultaba don Matías, para ver el interés que los pueblos tengan en un proyecto que les afecte, tenemos que basarnos básicamente en lo que dice el convenio. Y mientras haya una buena difusión y una entrega de información apropiada, y esto, digamos, pasando a los principios del convenio, y donde se garantice el entendimiento de las personas, y para que se garantice el entendimiento de las personas, tienen que darse las condiciones a través de un lenguaje apropiado, considerando las realidades de los pueblos. Ahí recién se van a poder generar instancias en que la gente va a poder confiar. Porque si tú no le explicas bien a una persona, va a quedar con la duda. Y si hay duda, tampoco va, ¿cuánto se llama? A poder responder de una manera adecuada, o va a desconfiar y no se va a generar la instancia de confianza, que es uno de los puntos base del convenio 169. Entonces, para eso hay que basarse en lo que dice el convenio y generar las condiciones adecuadas, los lenguajes que sean necesarios para que la gente entienda de lo que se trata, en qué medida le va a afectar y si le favorece, desfavorece y cómo llegar a un acuerdo. Eso. Muy bien. Samuel, Iván, Matías y después la señora. Sí, primero que nada, buenos días a todos los integrantes de la mesa y sobre todo a los peñis del Estado. Creo que los temas que se están abordando, y eso quiero hacer un llamado yo al Estado, el convenio 169, le guste o no, digamos, Chile lo firmó. Y desde ese punto de vista, tienen que ponerse a la altura de que con el transcurso del tiempo y a medida que vayamos discutiendo el convenio 169, el Estado está obligado a hacer modificaciones en su ley. Eso, partiendo de ese punto de vista, llamo a veces no adelantar a decir quiénes vamos nosotros a decirles organizaciones representativas o cuando hablamos de personas, porque el Estado en Chile todavía no ha reconocido, digamos, el sistema sociopolítico, cultural y la estructura sociopolítica de los pueblos indígenas. Entonces, ahí me atrevo a decir de que, por ejemplo, solamente el Estado mira el derecho jurídico que tiene como Estado, pero no ha reconocido los derechos implícitos, que los derechos, de hecho, que tenemos nosotros como pueblo indígena, ¿no es cierto?, que son derechos implícitos. Todos sabemos, y ustedes también saben, que nosotros tenemos una forma distinta, una cultura distinta, pero sin embargo eso no se ha llevado al ámbito jurídico. Entonces, cuando hablamos de personas, allí entran nuestras autoridades tradicionales, y nuestras comunidades. Las organizaciones representativas no solamente son las asociaciones, porque de alguna forma las asociaciones, hoy día las comunidades están bajo, digamos, un estamento jurídico impuesto desde el Estado chileno. Entonces, desde ahí, cuando empezamos a tocar el tema y a decir, ¿quiénes vamos a considerar? Bueno, los pueblos indígenas tienen su propia estructura y el Estado también. Por lo tanto, eso significa que obligadamente tiene que el Estado, ¿no es cierto?, hacer modificaciones a la ley. ¿Cómo va a reconocer la estructura de los pueblos indígenas para poder ver la participación? Y allí, cuando hablamos de personas, entran todas nuestras autoridades tradicionales. Están los nizoles, están los loncos, están los machis, están los laguantuchefes, ¿no es cierto? Y muchos otros entes, digamos, que hoy día, por ejemplo, una institución representativa, ustedes lo consideran, muchas veces el Estado lo considera desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de inversión. Pero ¿qué pasa, no es cierto?, con los espacios sagrado, con los espacios, ¿no es cierto?, que son propios de los pueblos indígenas, donde está lo tangible e intangible, que siempre hago hincapié. Y desde ese punto de vista creo que también hay que considerar que cuando hablamos de instituciones representativas, no hay que olvidar que estamos hablando de respeto y de buena fe, y también estamos hablando de un protocolo. Entonces uno se pregunta por qué tanto interés de saber quiénes son, si el convenio 169 habla de respeto, habla de buena fe y habla de un protocolo que tenemos que tenerlo claro. Y por otro lado, los intereses. Y desde ese punto de vista creo que es muy importante dejar claro cuál es el interés del Estado y cuál es el interés de los pueblos indígenas. Eso, gracias. Muy bien, gracias Samuel. Iván, Matías y la señora Rosa y después José. Iván Chauquilaf, Express. Bueno, quisiera abordar 3 puntos que se han comentado. Perdón, Iván, Samuel apaga para que no se acople. Gracias.
Bueno, respecto a la inquietud que presentó recién Matías, respecto de qué pasa con cuando el Estado quiere hacer consultas y la contraparte o las instituciones representativas de los pueblos indígenas no quieren participar en la consulta, claro, obedece también a razones de certeza jurídica. Bueno, ¿qué va a pasar en esos casos? Ya cuando está reconocido por el propio Estado cuándo se puede hacer o no que se debe hacer la consulta, y se enfrenta al escenario de que nadie se quiere sentar a conversar, como no ha pasado en otros procesos. Ya, y todo esto tiene una explicación, como ya se ha comentado también, de desconfianza frente a las señales que entrega el Ejecutivo y cómo los entienden también los pueblos indígenas. En ese sentido lo entendemos así, por lo menos yo personalmente lo entiendo, que es consecuencia de todo lo que viene de atrás. Sin embargo, también entiendo a Matías como gobierno, porque en realidad en el reglamento se establece el peor escenario de parte del gobierno, de que qué pasa cuando el gobierno no consulta debiendo consultar. Y eso lo abordamos en un artículo y establecemos reglas y establecemos que se puede reclamar ante tribunales, en sede administrativa, etcétera. Y finalmente se puede realizar la consulta, obtener que se realice la consulta cuando el Estado no lo ha hecho. Pero al revés, ¿qué pasa cuando los pueblos indígenas no quieren participar en la consulta? Bueno, esa es la inquietud. No hay ninguna norma dentro del reglamento que aborde ese escenario, ya que es la otra cara de la moneda. Bueno, en ese caso yo creo que tampoco, mi opinión personal es que tampoco se puede abordar en el reglamento. Es un escenario que sí, o sea, existen ciertos principios del derecho en donde la persona que no se puede aprovechar de su propio actuar, no quiero utilizar la palabra doloso, pero de un actuar negligente. Uno no puede aprovecharse de sus propios errores. Es decir, si yo no participo y no ejerzo un derecho, mal yo podría ir al tribunal después y reclamar porque no se hizo la consulta o no me consultaron. Es decir, la consecuencia práctica sería que los tribunales o cualquier órgano que conociera de esa denuncia debería rechazarla por improcedente, sencillamente porque no ejerció su derecho en su momento, teniendo todas las oportunidades. Bueno, y eso es materia de prueba. Finalmente, si existieron las condiciones que hacían posible que el pueblo indígena se sentara a conversar, etcétera. Bueno, todo eso yo creo que no es posible reglamentarlo. ¿Ya? En ese sentido, encuentro que existe una respuesta a ese escenario, pero esa respuesta no la podemos colocar, en mi opinión, en el reglamento. Respecto que también se hizo alusión, yo sin querer entrar y adelantar en estas materias, respecto del reglamento del CIA, lamentablemente no hay un funcionario de la institucionalidad ambiental de gobierno que pudiese hacerse cargo de los dichos de don Wilfredo, en el sentido, yo personalmente conozco a Ignacio Toro. Yo creo que los dichos que se hicieron hacia su persona no corresponden, porque se habló de engaño, se habló de que hubieron un actuar malintencionado de Ignacio, y a mí me consta todo lo contrario. Yo creo que a él le tocó un proceso muy difícil. El detalle de ese proceso no estoy en condiciones de exponerlo en esta mesa y en esta instancia. Yo creo que sí las personas que participan y que forman parte de las instituciones de gobierno en materia medioambiental van a poder referirse a ese caso. ¿Ya? Vamos a propiciar de que esas personas estén acá en una próxima sesión para que abordemos cuando tengamos que conversar sobre esa materia, para no dilatar en exceso en este punto. ¿Ya? Y con esto termino. Y respecto, bueno, pero quería dejar claro eso, que creo personalmente que los dichos hacia Ignacio Toro, porque esto se personalizó, no corresponden. Y quiero que quede constancia en el acta. Y en cuanto a la determinación de las instituciones representativas, reconocemos que los pueblos indígenas es algo muy importante para ellos, pero para nosotros igual. Nosotros no queremos determinar a priori con quién conversar, pero sí nos interesa que con la persona que nosotros conversemos sea la persona que pueda canalizar las decisiones. Porque muchas veces también hemos participado, hemos hecho procesos de consulta en donde nos sentamos con un presidente de una comunidad indígena y después nos dicen que ese presidente de la comunidad indígena no es representativo.
Y esa es la certeza que nosotros queremos tener en ese punto. ¿Mm? Muy bien. Voy a ordenar la presentación. Matías, la señora Rosa, después pidió José la palabra, Samuel, Cecilia. Así. A ver, solamente quizás para retomar el tema, porque para que nos enfoquemos en el mismo tema y entiendo la cosa que dice Iván, pero creo que siempre es bueno centrarnos en el tema, lo que estamos viendo. Estamos de acuerdo, ¿cierto?, que la etapa de planificación es para ver primero la metodología, ¿cierto? Definir lugares también como los plazos, ¿cierto? O sea, los lugares de las reuniones, los participantes. Entonces, en esta etapa también podría perfectamente incorporarse dentro de la etapa de planificación una identificación de los afectados, o sea, en el sentido de que puede haber una primera idea del órgano público de quiénes son los afectados, pero tras la etapa de planificación, en discusión con los pueblos indígenas o los representantes de los pueblos indígenas, se podrá establecer que hay otros más que no estaban considerados por el organismo y tendrán que incorporarse. Entonces, eso en esa etapa estamos de acuerdo. Creo que también es importante incorporar en esta etapa, aunque sea una cosa meramente, o sea, que quizás que es lógico, pero que es importante que en esta etapa el órgano responsable de la consulta, algo creo que lo habíamos planteado ayer, lo planteó la señora Cecilia respecto de que el órgano tiene que notificar a CONADI para que CONADI haga notificación a los pueblos indígenas, por lo menos, o que comunique del proceso de consulta. Porque una cosa es la etapa de planificación, pero obviamente hay muchas veces que por diversos motivos personas no se enteran. Entonces yo creo que es importante que el órgano responsable como que notifique también en esta etapa a CONADI o a otras instituciones, al gobierno regional, no sé, pero por lo menos a CONADI, de que va a iniciarse este proceso de consulta y que CONADI pueda también comunicar el inicio a las instituciones representativas de los pueblos indígenas que estarían afectadas, de manera que de alguna forma quede también CONADI en conocimiento para poder prestar el apoyo necesario para el proceso. Entonces, en esta etapa también creo que es importante eso. Respecto de lo señalado anteriormente por mi persona, no era el objetivo polemizar, sino que era algo práctico que sucedía. Probablemente, aunque tengamos resuelto el mejor reglamento posible del planeta, ojalá sea así, pueden haber momentos en que pueden haber hechos externos, cualquiera sea. O sea, por ejemplo, que aparezca un terremoto, uno nunca sabe qué cosa, y hacen que la consulta no se pueda llevar a cabo porque hay personas que no pueden sentarse a la mesa. Entonces, en el fondo tenemos o de repente puede suceder incluso que habiendo algunos que, por ejemplo, ahora, estoy así poniéndome a algo muy negativo, pudiendo que representantes de los pueblos indígenas estén disponibles para sentarse a la mesa, hay algunos que por diversos motivos, hasta políticos, no quieran sentarse a la mesa. Entonces quieran entorpecer el desarrollo del proceso. Entonces, de alguna manera, tenemos que considerar, no lo digo que específicamente en esta etapa, pero quizás como una cosa general, un antecedente general, que pueden haber momentos que hayan intereses que vayan en contra de hacer una consulta. ¿Entienden? No sé si me explico, pero entonces tenemos que contemplar ahí alguna especie de cláusula o de la buena fe misma, que la buena fe misma puede quedar establecido, pero que habiéndose hecho todos los esfuerzos para que se haga una etapa de la consulta, si hay hechos tendientes a que no permiten por mala fe o por diversos motivos realizarse, hay que tomar alguna determinación. Yo estoy de acuerdo, señora Cecilia, todos los que han planteado respecto de que quizás hay situaciones bien específicas ahora que han hecho complicado, pero por ejemplo, si estuviésemos así y siguiéramos con el tema del 124, no estaríamos sentados hoy día. Entonces, yo valoro ¿cómo se llama? La mirada que han tenido ustedes, que es mucho más allá que el 124.